bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV. Llegó el momento de analizar el discurso del intendente Martín Yarlora, candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, un discurso que caminó sobre la gestión, lo que va a hacer este año, pero también sobre la expectativa hacia el futuro. Y en ese contexto aprovecho para darle una centralidad a su candidato para la ciudad, el viceintendente Daniel Pacerini. Esta noche vamos a hablar con un referente del Consejo del Oficialismo, con otro de la oposición, y me refiero en este caso al concejal Diego Casado del peronismo y a Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal Córdoba. Les damos la bienvenida a los dos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por acercarse acá a charlar. Un gusto de estar en el programa. Bueno, vamos a empezar con vos, Juanpi, porque Yarlora dejó entrever y se preguntó de manera irónica, creo, que por qué en las gestiones anteriores no habían podido implementar políticas básicas. Vos como integrante de esa historia de gestiones municipales, ¿qué le responderías a esa inquietud? Y también como estudioso de la ciudad, porque sos precandidato. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay cosas que no se pudieron hacer? Nosotros cuando gobernamos la ciudad de Córdoba, y me hago cargo en primera persona porque formé parte del gobierno de Juez entre el 2003 y el 2007, agarramos una ciudad francamente devastada después de la gestión de Germán Cámara, por donde vos mirar a la municipalidad estaba en una situación calamitosa. Córdoba no tenía transporte, la situación de la municipalidad era caótica con su personal, en todo sentido caótica. Y le pusimos muchísimo esfuerzo a esa gestión. Después, bueno, tuvimos 3 periodos consecutivos de no gestión. Lo de Giacomino fue verdaderamente de terror, ni hablar lo que fue lo de Mestre, ¿no? Que no lo digo yo, no hace falta que lo diga yo. Vayamos los números y veamos cuánto sacó Mestre en el 2019 como en la ciudad de Córdoba y se van a dar cuenta que esos 8 puntos fue un claro mensaje de que la gestión había sido muy mala y se había ausentado por completo. Mestre fue absolutamente indolente, no le dolía nada de lo que pasaba en la ciudad, estaba en otro, vivía en otro mundo. Pero bueno, entonces esta gestión realmente llega con la vara muy baja. A la pregunta ¿por qué no lo hicieron los otros? Bueno, probablemente no se dieron las circunstancias políticas. Entre el 2003 y el 2007 nosotros teníamos una pelea muy profunda con José Manuel de la Sota, nos mandaba un peso de coparticipación y era muy difícil gobernar, ¿no? Los demás se tendrán que hacer cargo de por qué no lo hicieron, y también es cierto que con mucha habilidad este intendente utilizó los 2 años de pandemia en la que prácticamente no había posibilidad de movilización para ir en contra de algo que nosotros lo discutimos en el Consejo, nosotros intentamos hacer las cosas más racionales, pero bueno, a ver, algunos a la pandemia la vivieron como una desgracia, otros como una oportunidad. Sí. Bueno, para este intendente fue una oportunidad. Diego, hablando de esta historia municipal, ya sabemos que Yarlora tiene una preferencia por destacar a Rubén Martí como el último gran intendente de la ciudad, un radical, ¿no? Es curioso porque parecieron omitir que Germán Cámara formó parte de la historia del peronismo en Alianza. ¿Por qué no se hacen cargo de esa etapa también de historia municipal? Las alianzas son totalmente provisorias. En esa época Martín Yarlora debe haber sido un adolescente y no puede hacerse cargo de cuestiones que tienen que ver con la vieja política. Es como quererlo hacer cargo Juan Pablo Quinteros de algunas circunstancias que tienen que ver con la decisión del intendente de aquel momento, como lo era Luis Juez. No se puede medir con la misma vara decisiones en las que no ha tenido absolutamente nada que ver Martín Yarlora, y lo despego de esta situación. Pero las decisiones políticas de un espacio inciden en la realidad de los vecinos. No me parece justo que se omita esa etapa. Se habla de lo que se hizo bien. En este caso, el intendente hace alusión a Rubén Américo Martí porque fue el intendente que pensó la ciudad de Córdoba hace 30 años atrás o más, y la pensó hacia el futuro, con la descentralización de los CPC, con los centros operativos, con dotar a los centros vecinales de las herramientas que hasta el momento no habían tenido.
Creo que hay que tomar lo bueno de la política y desechar lo malo. Eso es lo que ha hecho Martín Yarlora. Dejó de ser una picadora de carne la municipalidad, porque siempre hablamos de eso, ¿no? Que es muy difícil para un dirigente político hacerse de una gestión compleja, una ciudad grande, con un pasado que ya todos conocemos y hemos desarrollado y escrito mucho, para escalar a otro nivel de conducción. ¿Crees que Yarlora logró corregir eso? La pregunta va para los dos. Que hay una base de gestión que va a permitir marcar un antes y un después en el crecimiento de la ciudad. Te contesto esta pregunta y déjame volver a la anterior. ¿Cómo será que se ha desechado lo malo que todo el sistema de cámara, hoy representado por Zucaría, hoy representado por Laura Rodríguez Machado, es todo el PRO? Esto para que la gente lo entienda, ¿no? Volviendo a tu pregunta, creo que Martín Yarlora, creo no, lo sostengo, lo afirmo, lo confirmo, ha logrado domar a un caballo salvaje que siempre anduvo los patadones. Y en este caso, Martín Yarlora ha logrado domar con el bastón de mariscal las riendas de ese caballo, que era un caballo salvaje como lo era la municipalidad. Ayer en su discurso Martín Yarlora habló excelentemente bien de los empleados municipales, porque la culpa no era de los empleados municipales. La culpa era de la conducción que bajaba las líneas hacia los empleados municipales y que eso alborotaba, como quien dice, el gallinero. Martín Yarlora levantó ayer a los empleados municipales diciendo que estaban haciendo un gran trabajo, pero también eso ha ido dotado de una suerte de estrategia que ha logrado encauzar un río que iba para cualquier lado y que hoy tiene un mismo No me quiero camino. ir, pero déjame señalar que en esta disputa con Rubén Daniel Eterna, que siempre hemos hablado como el intendente paralelo, Yarlora no siguió el camino de apelaciones que inició Mestre para efectivamente jubilarlo y sacarlo de la municipalidad. Hubo ahí por lo menos una veña para que la conducción histórica siguiera. Pero eso tiene una determinación a través de una resolución de la justicia. La justicia es la que determina si Daniel se podía llegar a jubilar o no. Nosotros en Córdoba tenemos la independencia de los poderes. Llevarle esta mochila, no sé si llamarle mochila o trasladarle este peso a Martín Yarlora, no creo que sea la respuesta. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial fue el que determinó la vuelta de Daniel a la municipalidad. Yo recuerdo, en ese sentido, yo recuerdo cuando lo jubilaron a Daniel, y que Daniel con mucha ironía dijo, cuando Mestre se vaya yo lo voy a ir a despedir porque yo voy a seguir aquí y él se va a ir. Y así fue. Y tenía razón. El día que se fue, él lo fue a despedir porque él seguía y Mestre se iba. Sí, pero déjame que te diga algo respecto al hacerse cargo, ¿no? Yo no lo puedo hacer cargo tampoco de Diego de algunas cuestiones, pero la gente, el cordobés de la ciudad, sí pasa factura. Y el PJ después del error de cámara, que un error que con muchos años después reconoció el propio José Manuel de Sota, le pasó factura y recién ahora pudieron volver a ganar. También fruto en gran parte de una división de Juntos por el Cambio. División que fue por la que yo me fui del bloque de Juntos por el Cambio. Porque yo dije, ustedes dividen en dos el proceso electoral y le dan la... Yo lo digo, déjame decir esto nomás. Escuchándolo cada vez no tengo menos porque ese es un argumento de la burla. En lógica o en argumentación jurídica, que tenemos un abogado acá, se llama argumento de la mofa. Está utilizando una chanza. Que Diego no lo usa jamás. No, sí, es muy pícaro. Lo conocemos bien, muy pícaro en el Consejo con sus intervenciones. Pero Juan Pablo, vos estás en la carrera municipal y se le puede reconocer a Yarlora que mejoró las bases, volviendo a esto de la picadora de carne que hablábamos al principio. Por supuesto que sí. A ver, cualquiera que camine por la ciudad sabe claramente que después de 12 años, porque hago cargo de las 3 últimas gestiones anteriores a Yarlora, de una inacción total en la capital, hoy tenemos obras. Yo le mostraba hace un rato, ahora van a inaugurar la Plaza de España. La Plaza de España la inauguró Mestre un mes antes de irse. No el túnel, la plaza. Sí. La inauguró, llevó a los periodistas, todo. Bueno, y después hace 3 años que la están arreglando y recién ahora la van a poder inaugurar.
a ver, los espacios públicos ha sido una buena política, la recuperación de los espacios públicos ha sido una buena política porque también está demostrado que la gente se apodera de esos espacios cuando son realmente, los pueden disfrutar. Yo le reconozco eso, le critico un montón de otras cosas, la falta de institucionalidad, el desapego a que los controlen, el caos de la noche. Bueno, son cosas que hay que solucionarlas y no se puede hacer como que no existen. Y yo celebro lo que dijo ayer el intendente Yarlora, porque lo que ayer cuando planteó que se iba a inmiscuir en el tema de seguridad, que por primera vez un intendente se iba a meter con el tema de seguridad haciendo una experiencia piloto en el Parque Sarmiento, y que enfáticamente dijo no vamos a permitir que el narcotráfico no cope los barrios. Yo quiero decirle que durante todo el 2019, el único candidato a intendente que decía que cuando iba a los barrios, la gente, antes que decirle cualquier problema del barrio, le hablaba de los narcos, era quien está sentado acá. Sí. Eso a mí me llamó terriblemente la atención. Y lo sabemos. Sí, sí, porque es lo que domina la vida cotidiana. Y yo celebro que haya un intendente que diga, no, yo tengo que poner luces y nada más, porque lo demás es todo responsabilidad de la policía. Dani, déjame agregarte algo, ¿no? Creo que tiene que hacer alguna crítica, pero lo veo como un gran viceintendente de la ciudad. Siempre se lo digo. No, me encantaría. Digo, soy candidato a intendente, me podés votar tranquilamente. No, me encantaría que fuera nuestro viceintendente. Siempre se lo digo. Está haciendo una invitación a formar parte haciendo por Córdoba. El problema lo va a tener Pasarini porque va a tener que elegir entre Pasarini y yo. No sé cómo me vas a contestar ahora esta pregunta, Diego, porque yo te iba a preguntar otra cosa, pero quería rebobinar un poco la entrevista a lo que fue la primera respuesta de Juan Pablo Quinteros. La posición del oficialismo al que perteneces es cuestionar mucho y con argumentos muy atendibles la gestión de Luis Juez. Acá Juan Pablo Quinteros dice que en realidad fue producto de un contexto sumamente desfavorable y que no hubo una responsabilidad importante de esa gestión. ¿Vos entendés que es así? Quiero decirte algo y te lo voy a graficar con dos respuestas cortitas y al pie, de las que inmiscuyo y saco a Juan Pablo Quinteros porque en la responsabilidad penal, para que vos lo entiendas, el funcionario tiene que tomar conocimiento para ser culpable de algo. En la época de Luis Juez, la noche de Córdoba era tremenda. Prostíbulos, Ramírez, puesto por los muchachos de Raposa, que manejaba la noche y le pedía coima a Dios, María y Santísima. El ingreso de personas con antecedentes penales, con carreras universitarias apócrifas, un sinnúmero de cosas. Ese es el resumen de la gestión de Luis Juez, de la que eximo de responsabilidad, porque el que manejaba y conducía a esa circunstancia era Luis Juez. 4.000 empleos más municipales en la planta, todos con antecedentes. Esa es la síntesis de Luis Juez. Juan Pablo, yo te iba a preguntar cuál pensás vos que es el talón de Aquiles de esta gestión, pero si antes querés agregar alguna respuesta a lo que venía diciendo Diego, bien recibida será. Yo lo planteé en innumerable cantidad de oportunidades. Yo creo que este intendente se entera que tiene un consejo deliberante solamente cuando está el discurso de apertura de sesiones o tiene que, por algún motivo, mandar... Yarlora es el mejor concejal que tiene la ciudad de Córdoba. El 100% de los proyectos que manda el Ejecutivo se aprueban en un promedio de 20 días, 21 días. ¿Sí? Absolutamente todo. Bueno, acá está la cláusula de gobernabilidad que lamentablemente va a ser muy difícil cambiarla hasta que no se cambie la Constitución, con lo cual un candidato que saca un voto más que otro se lleva 16 concejales, la mitad más uno. Eso verdaderamente dificulta mucho instituciones que funcionen con ese sentido republicano de la división de poderes y el contrapeso de los poderes. Y yo siempre sostuve que lamentablemente nos quitaron todas las facultades. O sea, nosotros nos enteramos de los aumentos del boleto de colectivo por los diarios, nos enteramos del aumento de los taxis por los diarios, nos enteramos, no regulamos la tarifa de nada, nos pasaron el servicio del agua potable. Ayer, justamente, en otra crítica que puedo hacer, yo no quiero pegar por pegar, yo quiero pegar con las cosas que verdaderamente estoy convencido que están mal hechas. Cuando ayer el intendente habla de los 100.000 cordobeses que no tenían agua, omite una parte importante de la historia. Agua Cordobesa es una empresa que la licitó
se relicitó en el 2006, se le concesionó el servicio, porque no se relicitó, en realidad se renegoció el contrato, se le dio al Grupo Rogio. Quien hizo esa renegociación fue Juan Schiaretti, que era vicegobernador en ese momento, fue el que llevó las negociaciones, y durante todos estos años, durante 20 años, ¿dónde estuvo la provincia? ¿Dónde estuvo la ERCEP? Me han hecho muchas notas por esto, para decirle a Agua Cordobesa, llévenle agua a 100.000 vecinos que no tienen. Probablemente había muchas cuestiones burocráticas que hoy se pudieron zanjar por el Consejo Deliberante, por proyectos que se mandaban, y nosotros, los opositores, y ahí puedo hablar en representación, me tomo la atribución de hablar en representación del otro bloque, acompañamos porque también consideramos que es una locura que haya 100.000 ciudadanos, vecinos de Córdoba sin agua potable, y sí coincido que es un tema de salud pública muy importante. Ahora, ¿dónde estuvo el gobierno provincial que concesionó el servicio, se lo dio al Grupo Rogio, servido en bandeja, y nunca fue y le dijo, che, llévale el agua a esta gente? Yo tengo una respuesta para eso. A ver. En primera instancia, ver los contrapuntos de Juan Pablo Quinteros, que dice el mejor concejal es Yarzora. El más eficiente, en realidad. El intendente más eficiente, quien ingresó la ordenanza para el ingreso del agua a todos los barrios populares, quien está acá en el programa, que fue una adhesión al Reina VAP, y además en el tema de los títulos dominiales se hizo una ordenanza en la que, como orden constitucional o como principio constitucional que tiene que ver la salud pública, la gente tenía derecho al ingreso del agua como un elemento de la salud pública, sin quedarse en los derechos reales y en todo lo que tiene que ver con los títulos dominiales. Y Juan Pablo Quintero, sí, en eso no voy a negarlo, acompañó. Y el tercer contrapunto tiene que ver con que si no se hubieran aprobado esas ordenanzas para poder ingresar en lugares donde no había títulos dominiales, la provincia no lo podría haber hecho porque era una competencia de la municipalidad. Al ser de la municipalidad se aprobó, recibimos el acompañamiento porque esa es la realidad, pero esto lo quiero dejar bien en claro para que la gente no lo malinterprete. Diego, ¿crees que el intendente ahora como candidato a gobernador va a tener el margen para corregir lo que el gobierno de la provincia hizo mal? El indicio está en que se haya metido, no sé si consideras conmigo, Juan Pablo, en el rubro, en el ítem inseguridad, ¿no? Que es un tema espinoso, sobre todo cuando en realidad no tiene la competencia en el rol que ahora ocupa. ¿Se va a animar a avanzar por más que eso deje expuesto la ineficiencia o, si se quiere, desinteligencia en materia de seguridad? Te voy a decir una cosa. Schiaretti se va a ir de este gobierno con un 70% de imagen positiva. El tema de la inseguridad es un tema multicausal donde va ligado de la mano de la necesidad, va de la impotencia de la gente, de la falta de educación, de un sinnúmero de circunstancias. Bueno, no creas que como concejal no lo veo, por eso con Daniel Pacerini estamos instrumentando lo que se llama volver a reflotar lo que es la socialización primaria. Los padres antes perduraban las relaciones de pareja, hoy hay más divorcios, más violencia de género, más separaciones, la mamá que no deja ver al nene o el papá que no deja ver a la mamá, etcétera, etcétera. Se han perdido los lugares de referencia. Esos lugares de referencia que eran parte del aprendizaje primario. A la maestra no le tienen respeto, antes nos llevaban a la iglesia, se ha dejado de hacerlo, nos llevaban al club a practicar deporte. Nosotros estamos trabajando desde la municipalidad en lo que podemos hacer para tratar de reconstruir el tejido social a través de la intervención de las iglesias católicas, evangélicas, del judaísmo, de todos los credos religiosos, para tratar de llevar el tratamiento de las adicciones. Pero yendo a tu pregunta, yo estudio criminología. Esto no se cura con más intervención policial, esto no se cura con más policías en la calle, con más armas, con penas más altas, esto se cura desde la política. Y voy a decir esto en la Cámara y tomo muchas cosas de Juan Pablo Quintero porque me gusta decir las cosas como son y la verdad. La inseguridad que vive la Argentina es producto
de la política. Es producto de estados nacionales que no han hecho las cosas como deben hacerlas. La corrupción, la falta de transparencia y un sinnúmero de cosas han provocado este resultado que estamos viviendo todos los argentinos. Juan Pablo, es por ahí, es por la construcción del tejido primario. La inseguridad claramente es hermana de la exclusión social, claramente. Es así. El que se siente excluido de un sistema laboral, de un sistema social que lo contenga, evidentemente está muy proclive a que la delincuencia. Hoy, verdaderamente a mí sí me preocupa mucho, y yo sé que a Diego también, a mí sí me preocupa excesivamente la presencia de los narcos en los barrios. Porque te lo dice la gente y creo que en algún momento un intendente de Córdoba se tenía que hacer cargo de decir, bueno, yo no voy a mirar para otro lado. Sí, claro que se mete en una situación compleja. También quiero decirte, Janina, que ayer vos escuchaste un intendente candidato a gobernador. Sí, sí, con lo cual sabe que debería en un par de eje, meses le toca la responsabilidad si la gente lo vota, si gana la elección, que es la expectativa que... Porque el contexto de hoy es distinto que el de la semana pasada. Lo de Rosario produjo un sacudón nacional e internacional porque tocaron a alguien que no debían tocar. Entonces, y desnuda, digamos, la ineficacia de la dirigencia en atender temas, en ignorarlos, porque reacciona porque fue la familia Messi. Horas, producto de te quiero decir algo, ¿me dejas interrumpirte? Sí, por favor. Yo tengo una ligación muy grande con la gente de la música. En una época, y tengo una hermandad que Juan Pablo la conoce, con unos empresarios acá de la ciudad de Córdoba. En un momento enviaron gente de Rosario a secuestrar a uno de los empresarios de la música acá en la ciudad de Córdoba. ¿Y por qué lo sé? Porque dio la casualidad de que yo tuve intervención en aflojar esas circunstancias desde el derecho, porque me había tocado defender al suegro de uno de los tipos estos. Entonces, estas cosas suceden, y te estoy hablando de este tema de hace 7 años atrás. Pero también escucho, porque me dedico al derecho, gente que baja del Perú en avión, hace el trabajo acá y no figura en los medios esto, ¿no? Y cuando te hablo de hacer el trabajo significa matar a una persona. Sí. Eso es lo que está sucediendo y hay que prestarle real atención a esta circunstancia porque en Rosario se puede producir lo que en criminología se llama el efecto globo. Cuando te empiezan a acorralar a los delincuentes en Rosario, empiezan a irse a Mar del Plata, Carlos Paz, Córdoba. Volvamos a la agenda, Juan Pablo, de la ciudad. Como candidato a intendente por Encuentro Vecinal, ¿cuál sería el primer foco a atender en la gestión? De hecho, y te insisto con el concepto, en el 2019 fui el único candidato que puso eje en esta cuestión, en darle seguridad a la gente. Hoy la gente, vos le preguntás el problema que tiene, pero te lo firmo, el problema que tiene es la inseguridad, no poder salir a la calle, no poder llevar a su hijo al colegio, tener miedo de entrar el auto a su casa, vivir paranoico que no te roben el celular. Este es un problema esencial que tiene la gente, porque hay problemas macro que lo tendrá que resolver la política, coincido, en otro escenario. Pero, ¿sabe qué? Le quiero decir a la gente, este año va a votar varias veces. Va a votar para intendente, va a votar por gobernador, va a votar en las PASO, después va a votar un presidente y probablemente haya un balotaje. Votemos bien. Si votamos siempre lo mismo, los resultados van a ser lo mismo, absolutamente lo mismo. Digamos, el poder que la gente tiene ese domingo, es el único domingo del año en el que los únicos domingos del año en que somos todos iguales, los morochitos somos iguales que los más blanquitos, es ese día. Votemos bien. No, a ver, porque yo veo una sociedad que se harta de criticar determinadas conductas y después, por una cuestión, no sé, se dará síndrome de Estocolmo, no sé cómo se llamará, va y vota y se hace rehén de esos mismos que los que viene criticando. Votemos bien y seguramente estas cuestiones se van a empezar a solucionar. Y este país tiene que salir definitivamente de la grieta. Nosotros en Córdoba podemos sentarnos al lado y tener diálogo, y podemos disentir en un montón de cosas y en otras coincidir. Pero lo que no podemos perder el diálogo. Córdoba, afortunadamente, dentro, o sea, intramuro de la ciudad, de la provincia para adentro, no tiene una grieta entre los anti y los que están a favor o en contra.
pero esto de la nación ya no se soporta más. Tenemos que ir hacia un proyecto que nos saque de esta discusión de blanco-negro, de amigo o enemigo. El que piensa distinto que yo no tiene que ser mi enemigo. Puede ser un adversario político al que trataré de convencer. Digo, No, claro, tratar de sería convencer. Mira, a Diego no le costó mucho convencernos de hacer el registro para que puedan tener agua en su lugar, que era yo lo dije cuando hablé, cuando empecé a exponer sobre el tema. Dije, era un tema burocrático que había solucionado. Y lo solucionamos, porque uno sabía qué es lo que había detrás de eso. Yo no puedo, porque un proyecto de un concejal oficial, te decir que no y privar a 100.000 cordobeses que tengan agua. Pero también se podría haber hecho antes. Bueno, llegamos al momento final y Juan Pablo, el concejal Casado te hizo una invitación. ¿Le querés responder ahora? Sí. ¿Volverías al peronismo? No, yo la invitación, si él tiene ganas de votarme, me va a poder votar con total tranquilidad porque voy a ser candidato a intendente de Encuentro Vecinal, con lo cual va a poder, esta expresión de deseo que tiene de querer acompañarme, lo va a poder hacer ¿Tu tranquilamente. voto no lo cambias? No, mi voto es para Hacemos por Córdoba y creo que con la sapiencia y la racionalidad que tiene Juan Pablo Quinteros y el conocimiento, tengo mucha estima y creo que es un gran político. No es el que más tiene, sino que menos. Muy bien, señores concejales, muchísimas gracias Nos hemos- por nos este hemos diálogo. picoteado con Estuvo muy cuestiones bien, filosóficas. Con altura, con altura. Con altura. Muchísimas gracias.